Saludos a todos, soy Jill Pignols y trabajo con la Etiqueta Internacional y conmigo está Ryan Freitag y trabajo con Raymond de Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de la instalación y la logística de instalar am, baldosas XL. Vamos a hablar de instalación y todo lo que necesitan para hacerlo de la primera vez. Vamos a ver nuevas herramientas, las baldosas. Vamos a hablar de Tinset y de toda la instalación de acuerdo con el estándar de instalación que es el NC 108.19 y 108.20. ¿Listo? Por cierto, quiero avisarles que Mike Thaler está al fondo respondiendo preguntas en vivo y cualquier pregunta que tengan durante el webinario, él va a estar ahí para responder preguntas, así que no duden en hacer todas las preguntas que tengan. Así que vamos. Lo primero que, que les quiero decir es hablar de la instalación. La tolerancia de instalar esto requiere un sustrato increíblemente plano, ya sea en suelo o en pared. Y el lograr un octavo en 10 pies es muy difícil lograr. Y nuevamente, un octavo en 10 es muy difícil de lograr y puede ser 16 por 24 pulgadas, es diferente. Así que hay que darse las mejores posibilidades de hacer la instalación bien a la primera, utilizando los materiales correctos. Los materiales son caros, se ven muy lujosos y por eso no tienen que estar buscando ahorrar en los materiales de instalación. La idea es hacer la instalación correcta. Así que asegúrense que todo está de acuerdo con el estándar NC. En este suelo que ven aquí, porque estamos trabajando en un estudio, lo hicimos primero en nuestra fábrica y eh, pusimos nuestro material que es el NXT Plus, que es un buen material para utilizar. Pueden utilizar hasta 1 pulgada y un cuarto en el suelo y nos da un sustrato muy bueno y plano y no es perfecto, pero para lo que vamos a hacer ahora nos funciona. Como pueden ver, esto está bastante seco. Antes de instalar, tenemos que asegurar que le pongamos un poco de agua para asegurar que esté un poco húmedo para absorber los materiales de instalación. Pero no quiero profundizar mucho en eso, pero vamos a hablar de tus herramientas de instalación. Para instalar estas losas extra grandes hay herramientas específicas que se necesitan. Primero, aquí tenemos un marco de soporte con ventosas. Esta es una herramienta necesaria para esta instalación. Esta es la versión Raimondi. Tenemos 8 ventosas. Cada una de ellas tiene un manómetro que nos confirma que cada ventosa está funcionando bien y que va a sostener de forma firme. Este marco también es ajustable a lo ancho y a lo largo. Pueden ampliarlo y reducirlo. Y las barras transversales también son ajustables y se pueden ajustar a cualquier tamaño o forma de azulejo que tengan. Pueden moverlo aquí, simplemente lo abren y pueden deslizarlo. Esta es una herramienta muy importante porque les da no solo una forma de levantar y mover las losas, sino también le da mucha rigidez al azulejo. Si viéramos, por ejemplo, estos azulejos son flexibles. Si tratan de instalarlos sin un marco de ventosas, si ustedes lo cogen de las esquinas para cuando lo levantan, el medio del trago se va a ceder y se va a romper. Es una herramienta necesaria que no solo les permite manipular las enfermedades, los azulejos, sino que les permite hacer otras cosas. Pueden ver que tenemos aquí una carretilla con estructura en A, que es una forma excelente para sostener el marco cuando no se está utilizando. Y aparte pueden colocar varias losas en la parte trasera del marco y utilizar la carretilla para transportarlos antes de llegar al lugar de instalación. Se requiere para cualquier eh, losa de cierta dimensión, ¿no? Sí, de acuerdo con el estándar NSGE, esto es necesario en el estándar, que es un requisito para
para cualquier azulejo de más de 1 metro por 1 metro. Otra herramienta que vamos a utilizar el día de hoy son las eh, em, mesas de trabajo Bigfoot de Remandi. Estas son necesarias para cualquier instalación. El método preferido para cortar estos azulejos va a ser el hacer una muesca y partir. Y necesitamos una superficie no solo plana, sino que va a evitar que evite que se quiebre. Esta es la herramienta, la mesa de trabajo Bigfoot. Pueden ver que aquí hay dos mesas conectadas juntas que se pueden transportar y colocar en el trabajo. Hay otras características muy buenas que pueden ver, es que tienen rueditas para transportarlas que permiten moverlo en una obra, y también viene con un portador de herramientas. Y estas herramientas también tienen barras de aluminio ajustables que pueden ajustar a cualquier tamaño de azulejo, y si tienen que hacer una fabricación o perforar un agujero, lo pueden hacer aquí sin problema. La instalación de estas losas requiere herramientas muy específicas. Hay una inversión bastante considerable en las herramientas, pero son fundamentales porque estos azulejos no son baratos y no son simplemente, uno no va a romper. Yo hice una instalación, una vez no tenía la mesa, apilamos los azulejos, pero en cuanto había un problema y si no había un buen soporte, el azulejo se rompe muy fácilmente. Y hay otros que son bastante más delgados también y por lo tanto son bastante más quebradizos. También otra herramienta necesaria para esta instalación obligatoria, como mencioné previamente, el método preferido para cortar ese tipo de azulejos es hacer una muesca y partir. Y esta es la cuchilla Raimondi. Y este nos permite hacer una muesca, y esta también viene en 2 piezas, muy fácil de transportar. Algunas de las ventajas de la cuchilla Raimondi es que tenemos ventosas en el medio y mecánicamente estamos adhiriendo nuestra, las barras al azulejo, y eso nos permite cortar en piezas muy, muy delgadas y tenerlo de una forma muy estable. Nuevamente, la forma requerida de hacer esto es haciendo una muesca y partiendo. Y siempre que están cortando o transportando estos paneles, si se rompen, son muy, muy afilados. Siempre hay que llevar gafas de protección y guantes. Mucha gente se ha herido porque no utiliza el EPI correcto y se puede lesionar. Y siempre hay que utilizar el EPI cuando están manipulando estos azulejos. Siempre gafas de protección y guantes. Unas herramientas que vamos a ver. Este es el sistema de nivelación de Raimondi. Estos sistemas nuevamente son una herramienta necesaria para esta instalación. Esta es la Vita de Raimondi. Y como les dije, son herramientas necesarias, y hoy vamos a utilizar el azul, que es de 1 milímetro. Es muy importante que el dispositivo de nivelación siempre tenga una cabilla para que no haya una presión. Y esto es un sistema de nivelación atornillable, y necesitan uno que se pueda ajustar para poder retirar la tapa y limpiar el tinsel mientras todavía está húmedo y volverlo a colocar. De acuerdo con las estándares, estos sistemas de nivelación son necesarios para este tipo de instalación, para cualquier instalación de más de 1 metro cuadrado. Y es muy importante poder retirar el tapón de esto. Tiene que haber un mínimo de 16 de pulgada, un mínimo. Eso es 1,5 milímetros.
pero limpiarlo mientras todavía está húmedo es fundamental, porque ¿cómo pueden limpiar las uniones cuando está seco? Tendría que coger una cuchilla. Y para muchas instalaciones esto funciona, pero estos paneles son muy frágiles, son muy largos, son muy afilados y pueden cortarse ustedes y el panel. Y como les digo, no es barato y hay que asegurarse de limpiar las juntas cuando todavía están húmedas. Lo siguiente, yo quisiera hablar acerca ahora de llanas. Para una instalación estándar, para un alicatado estándar, se utiliza una recta que únicamente coloca el azulejo y uno lo puede mover y desplazarlo para eliminar bolsas de aire. Pero aquí pueden ver que con esta azulejo es muy grande, pesado, y una vez que uno lo pone en el tinset no va a ser posible estarlo moviendo. Y para superar el problema es que creamos esta llana, Raimondi, con dientes inclinados. Y al cambiar la forma del tinset, de las moscas tinset, el tinset surge de esta forma y cuando uno coloca el azulejo, el peso del azulejo mueve esto en vez de un movimiento mecánico. Y es importante que para instalar esto necesitan utilizar una llana correcta. Y en esta es la llana para pisos de Raimondi. Y estamos mostrando estos paneles y estamos viendo en el panel al menos una cobertura de 85%. Si están utilizando la de media pulgada cuadrada, para la que utilizo para mis instalaciones, como hablamos, moverlo es prácticamente imposible. Y con esto simplemente ponemos presión. Vamos a introducir vibración también hacia el sistema, aprovechando las propiedades isotrópicas del material de Tinset. Y es muy importante eso. Utilizaremos la metodología de instalación. Si utilizamos esta llana de la forma correcta y tenemos la cobertura correcta, 85% en el suelo y 80% en la pared, lo importante es evitar cualquier bolsa de aire en el panel. Obviamente ustedes no lo van a ver eso, van a ver eso a través del azulejo, pero hay que evitar eso, porque cualquier punto, si alguien camina sobre este azulejo y hay una burbuja de aire de 6 pulgadas, hay un punto muy frágil ahí que se va a romper. Es importante que utilicen las herramientas y la metodología correcta para obtener la mejor instalación. Yo siempre le digo a la gente que procure tener una cobertura del 100% para lograr algo mejor, pero el mínimo es 85%, aunque es muy difícil. Vamos ahora a lograr la cobertura del 85% utilizando la llana adecuada, utilizando el thinset adecuado y también nuestras técnicas de peinado adecuadas son muy importantes para lograr esa cobertura del 85%. Y veremos esta instalación una vez que lo hemos hecho. Luego Robert va a venir con otro colega para ayudarnos a hacer esto, para que nos puedan mostrar la forma correcta de hacer esto y cosas mínimas a las que hay que prestar atención, porque obviamente no es gran ciencia, pero hay detalles a los que hay que prestarles atención para que la instalación sea lo mejor posible. También quisiera hablar, como Gilles dijo, otra herramienta, nos ponemos vibración sobre los bordes de los paneles que colocamos y aprovechamos las propiedades isotrópicas del tinset para introducir vibración en los ejes y eliminar las bolsas de aire. Y para eso utilizamos esta herramienta de vibración. Es bastante grande y cubre muchas pulgadas cuadradas muy rápidamente. Tiene una punta aquí que nos permite entrar en todos los sistemas de nivelación en todos los bordes y todos los paneles. Y pueden ver también que tienen una cortadura aquí. Si necesitan una herramienta de vibración más pequeña, simplemente aflojan los tornillos y tienen una herramienta de vibración más pequeña. Y no se olviden, tenemos preguntas y respuestas en vivo. Tenemos 2 personas en vivo respondiendo preguntas y no duden en hacer preguntas. Bien, es una descripción rápida de las herramientas y creo que podemos proceder ahora a hacer una demostración.
cuando hacemos la muesca y partimos el azulejo, siempre debemos utilizar las gafas de seguridad y los guantes anticortaduras, porque como les dije, los bordes se pueden volver muy afilados. Nuevamente, yo soy muy malo para esto, para cortar cosas. Yo no sé por qué, pero sea madera o azulejo, yo soy muy malo para cortar. Así que tú, por favor, toma el mando de esto. Sí, lo primero que vamos a hacer nuevamente es la cuchilla Raimondi. Vamos a alinear nuestra herramienta. Esto es nuestra unidad para hacer muescas. Tenemos una rueda de titanio, de carburo de titanio, y esta es la unidad para hacer muescas. Simplemente lo movemos, lo inclinamos. Lo primero que hace, yo ya hice una marca aquí y alineo mi rueda con la marca y bloqueo la ventosa. Me voy al otro lado y alineo este lado con la marca y bloqueo esta ventosa. Muy importante volver y revisar de nuevo que sigue estando en la marca, porque si se ha movido el otro lado, probablemente se ha movido este. Bien, ahora voy a cerrar todas las ventosas y antes de hacer la muesca, quiero asegurar que mi corte va a salirse un poco de la parte del aluminio. Sí, por encima del riel, porque voy a poner un poco de presión hacia abajo y no quiero realmente marcar o ir a una parte vacía porque puedo romper el azulejo. Tengo mis dos marcas y lo que hago es empezar más o menos a pulgada y media o 2 pulgadas y muevo la unidad y luego me voy directo hasta el otro lado. Y una cosa importante es la velocidad y la presión, porque hay que tener una presión hacia abajo buena con ambas manos y también la velocidad tiene que ser consistente, porque una vez que uno empieza no puede parar, porque puede romper o puede salirse de la línea. Hay cierta cantidad de presión que debes utilizar, porque obviamente no puedes poner muy poca presión. Es mejor hacerlo más con un poco más de fuerza que suave, pero tampoco hay que poner mucho peso, porque lo que uno desea es escuchar ese sonido como que se estuviera rompiendo papel. Y es mejor tener más presión que no tener suficiente presión, pero no hay que poner todo el peso sobre la marca. Así que vamos hacia atrás. Fabuloso, suena genial. Pueden escuchar como que se ha roto un trozo de papel y es el sonido que queremos. Y si lo has hecho muy ligero, puedes volver. Nosotros nos recomendamos hacerlo 2 veces. El problema de hacer eso es que las líneas, las muescas pueden estar un poco movidas y vas a tener dos líneas en donde se va a romper. Y recomendamos hacerlo con una sola pasada, asegurar que el área esté limpia y que uno lo haga bien la primera vez. Bien, podemos desbloquear las ventosas. El siguiente paso es utilizar este alicate de corte. Lo que vamos a hacer es deslizarlo un poco y tenemos el punto plateado y vamos a aplicar un poco de presión lentamente y única vez que hemos colocado la herramienta, aplico presión hasta que escucho un chasquido. Ahí no sé si lo escucharon, si el micrófono lo grabó, pero ya, tuvimos un chasquido y ahora nos vamos al otro lado. Es lo que a mí siempre me da miedo porque siempre estoy
esperando ese chasquido. Sí, es la parte más estresante. Es un proceso de 3 pasos. Yo siempre coloco mi dedo en el lado del panel y estoy viendo y estoy escuchando con los oídos también. Nuevamente, una vez que tengo colocada la herramienta, muy despacio añado presión. No sé si lo escucharon, yo lo escuché. Ahora, lo que voy a hacer, después de haber escuchado eso, es darle un cuarto de vuelta para asegurar que tengo la suficiente presión. Después de haber hecho esto en ambos lados, Jill me va a ayudar. Vamos a mover el azulejo al borde de la mesa y lo vamos a partir. Bien, el trabajo en equipo es muy importante en esta tarea. Los azulejos tienen que estar siempre apoyados y centrados. Y lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a contar 1, 2 y 3 y al 3 hacemos un movimiento hacia abajo. ¿Listo? 1, 2, 3. Un corte perfecto. Lo colocamos en el suelo. El paso final al hacer esto es vamos a utilizar nuestra esponja de lijado de diamante. Y eso es una forma de darle un acabado al final. El instinto es hacerlo de esta forma, pero no les aconsejo que lo hagan. Lo que queremos hacer es utilizar toda la superficie, porque si lo hacen de esta forma, van a abrir una ranura en la esponja y no van a utilizar bien la herramienta. Y hay que empezar aquí y utilizando toda en la cara, digamos, de esta esponja, lo hacemos. A mí me gusta trabajar para abajo y no para arriba para no dañar la losa. Suavemente vamos hacia abajo y eso afina el borde también y le quita el filo. Yo lo comparo como el desbarbado de metal o el cepillado en la carpintería. Es para, como les digo, para metales como desbarbado. No estoy dando forma, simplemente eliminar las asperezas lo más posible, teniendo en mente que el borde sigue estando muy afilado. Lo otro que es bueno de estos azulejos es estar tan bien fabricados que aunque eh, lo hemos partido, es como un borde de fábrica. Y lo pueden utilizar directamente y no ocultar los bordes en la esquina. Algo excelente de estas losas es que no hay tensión inherente y es muy predecible cuando va a suceder. Cuando se fabrican, se pueden expandir y contraerse libremente y son muy planos y es básicamente como el azulejo perfecto. Entiendo lo que dices. A mucha gente le da miedo hacer muescas y partir estos azulejos, pero por el proceso de fabricación no tienen esa tensión interna, pero se rompen muy fácilmente. Y la otra que es importante, que como mencionaste, con el proceso de fabricación, estos azulejos son muy planos y podemos lograr la compensación del 50% con estos azulejos. Con los normales no pueden ir más de un 3% por la deformación inherente. Estos son extremadamente planos. Y para añadir, porque son tan planos, y porque el sustrato es muy plano, permite utilizar muchos productos, incluyendo thinset, porque ese arco inherente no está ahí y no hay problemas en el medio. Y puesto que no lo tienen, pueden utilizar un thinset o un mortero LHT. Nuevamente, recuerden que hay alguien respondiendo preguntas en vivo, así que no duden, hagan todas las preguntas que deseen. Bien, avancemos. En este momento ya hemos cortado a medida el azulejo y ahora vamos a colocarle
el marco de ventosas para poder transportarlo y aplicarle el thinset. Bien, nuevamente como estamos utilizando ventosas, es muy importante que limpiemos ese azulejo porque cualquier polvo o cualquier suciedad en el azulejo, esto puede causarnos problemas de adherencia en la ventosa. Sí, yo no he hecho, yo lo hago en toda la instalación y la única vez que lo hice, estaba trabajando en Anaheim y al transportar el panel en frente de 30 o 40 personas, simplemente se nos fue al suelo y fue muy vergonzoso para mí, pero fue un momento para aprender. Desde entonces, nunca se me ha olvidado limpiar el azulejo. Con frecuencia me preguntan si debemos utilizar agua para limpiar el, el azulejo. Sí, si hay alguna grasa es importante o algún tipo de solvente. Sin embargo, una vez que coloquen el marco con ventosas, el azulejo tiene que estar seco porque va a funcionar horizontalmente, pero si tienen el agua, al ponerlo vertical, obviamente va a hacer que se deslice. Es más importante limpiar el azulejo si está muy sucio, utilizar agua o solvente, pero al colocar las ventosas tiene que asegurarse de que esté seco. Sí, el agua siempre va a evitar la adherencia que puede pasar con el tinset, con cualquier sustrato. El tinset no se va a adherir al agua. Tiene que estar húmedo, pero seco. Yo creo que estamos listos, si no te importa. En este momento, lo que voy a hacer es quitarle las tapas negras a las ventosas que nos permitirán adherirlo al azulejo. Y este es el ejercicio en donde es muy importante que dos trabajen en coordinación, el manipular el azulejo en estos marcos tan bien diseñados. Son casi perfectos, pero no siempre. Pero si muevo el panel y Ryan no hace el mismo movimiento que yo, podemos doblar el panel, cobrar y romperlo. Tenemos que tener contacto visual y comunicarse siempre con la persona con la que uno está trabajando. Bien, vamos. Sí, procuramos centrar esto lo más posible. Colocar el marco de ventosas implica varias cosas y hay que tomar en cuenta. Los rieles de aluminio tienen que estar dentro del azulejo porque si, por ejemplo, fuera a instalar este azulejo al lado de una pared y este mango sobrepasa, no voy a poder colocarlo. Es muy importante cuando están ajustando el marco que los rieles de aluminio estén completamente dentro del azulejo. Aparte de eso, tenemos que desplazar nuestras ventosas a la mejor configuración, distanciándolos o espaciándolos de forma relativamente uniforme. Obviamente no hay que poner dos ventosas una al lado de la otra. Esta, por ejemplo, está muy cerca del borde. Yo abro estas y puedo mover este riel y lo pongo más cerca. Haremos lo mismo aquí. Yo no creo que hay una distancia mínima entre la ventosa y el borde, pero diría 2 o 3 pulgadas del borde del azulejo es algo bueno. Ahora que hemos colocado nuestro marco correctamente, lo que hacemos es, podemos eh, inflar nuestras ventosas. Aquí tenemos un manómetro para vender y tenemos que tenerlo a una presión de 50 a 60 libras, superando la línea roja. Hay que bombearla. Si en algún momento tienen problema
con que se llene la ventosa, podemos abrirla y eso permite que la ventosa vuelva a cualquier forma o se ajuste a cualquier irregularidad en el azulejo. Lo llenamos y podemos reconectar la conexión. Básicamente, es, la aguja tiene que estar fuera del área roja. Y siempre hay que revisar la presión antes de mover el azulejo. Siempre, cada vez que se va a hacer, para asegurar que no haya ningún problema, para no tener la sorpresa de que al mover el panel que no esté bien fijada y se deslice. Bien, voy a hacer un leve ajuste y lo que puedo hacer aquí es abrirlo para poder ajustar este riel y que esté dentro del azulejo, en el interior de la superficie del azulejo. Y nuevamente bombeo la ventosa. Me encantan estas herramientas. Sí, realmente han mejorado mucho con en los últimos años. Ahora hacemos una inspección visual rápida para asegurar que todas las ventosas estén bombeadas, estén infladas. Bien, están cerradas. Sí, ya está instalado el marco. Ahora tenemos que darle la vuelta al azulejo porque en vez de aplicar mortero a la parte trasera del azulejo, lo hacemos en el sustrato. Como estamos trabajando en un estudio, no tenemos mucho espacio, así que vamos a utilizar eh, como mesa de trabajo la mesa, pero normalmente tendríamos varios caballetes al lado del sustrato para poder darle vuelta fácilmente. Es un proceso bastante engorroso, pero bueno. Bueno, una vez que hagamos esto, utilizamos estas barras transversales y lo que vamos a justo estas barras transversales, hay dos cosas. Quiero que estén fuera lo suficiente para nivelar, para que si no está nivelado, el borde del azulejo no va a golpear el suelo, pero no quiero tenerlo tan alto o tan largo que tengo que levantar el azulejo al darle vuelta. Tenemos que ver de que se pueda trabajar de una forma que sea cómoda. Ahora vamos a trabajar como equipo, vamos a trabajar a 1, 2 y 3. La técnica va a ser deslizarlo, lo deslizamos por la mesa y eventualmente lo desplazamos, lo ponemos vertical, lo apoyamos y las barras transversales nos va a permitir, los apoyamos sobre las barras transversales y cambiamos las manos de posición. Y siempre hay que repetir exactamente lo que está haciendo el compañero, porque de lo contrario puede haber un problema porque se tuercen los brazos, etcétera. 1, 2 y 3. Bien, es la gravedad haciendo su trabajo. Cambiamos las manos. 1, 2 y 3. Y listo. Estos paneles son pesados y el marco no es lo más ligero de este mundo tampoco y puede ser difícil. Dos personas lo pueden hacer fácilmente, pero si es más largo, más pesado, quizás se necesita un tercer par de manos. Típicamente, estamos hablando de que una bolsa de Tinset es 25 libras más o menos, y ahí se añade agua y se le añaden unas 70 libras al peso del panel. Así que va a ser algo muy pesado. Lo mismo, vamos a aplicar, como les dije, uno no puede adherir al polvo, así que hay que utilizar un trapo o una bayeta, porque cuando salen del proceso de fabricación salen bastante sucias y hay que limpiarlo bien, asegurar que no quede ningún polvo.
que es antiadherente y como Ryan mencionó, no hay que utilizar agua o no dejar por lo menos mojado el azulejo. Sí, en donde está aplicando presión, hay que asegurar siempre que la mano libre esté soportando el peso del azulejo. Y lo mismo cuando uno está peinando el azulejo. Porque hay mucha gente que está haciéndolo con una mano y con la otra sin hacer nada. Y digo yo, bueno, tienes dos manos, así que utiliza uno para apoyarlo. Siempre hay que apoyar el azulejo de alguna forma. Este azulejo es bastante resistente, pero hay algunos que son eh, más finos y más delicados. Y obviamente son muy caros y no se puede desperdiciar material. Bien, aquí vamos a estar listos para utilizar, para aplicar el Tinset. Bien, yo quisiera hablar de la instalación. Vamos a colocar el Tinset, vamos a utilizar el 254 Platinum Plus, que es el Cadillac de Laticrete. Es ligero y con una bolsa de 50. Cuando utilizan normalmente una de 50, en este caso utilizamos solo 25. Las propiedades que uno busca en un Tinset, las cualidades tixotrópicas, que es como una botella de ketchup que cuando uno le da la vuelta no sale nada, hay que vibrarlo. Lo mismo, vamos a utilizar vibración y para tomar ventaja, aprovechar las ventajas de esas propiedades tixotrópicas. Como mencioné antes, queremos una cobertura del 85%, que es difícil lograr. Otra propiedad que es muy importante es el open time, el tiempo de vida útil. Es en algunos casos es muy rápido, 10 minutos, pero si estás trabajando con un compañero, pueden tomar 15 o 20 minutos para peinar la parte trasera. Ahora tenemos un tiempo abierto bastante largo, que es el tiempo abierto es el tiempo en el que el material permanece utilizable y en buenas condiciones y se puede utilizar, que es fantástico para este tipo de instalación, que tenemos más o menos 15 minutos. ¿Y cómo saben si eh, si el Tinset ya no sirve, ya no es utilizable? Simplemente le eh, meten el dedo y si se transfiere al dedo, se puede utilizar. Pero si está en un área, está en exteriores, tiene mucho viento o hay mucho calor y cuando el Tinset empieza a perder su brillo, uno puede decir que ya se está secando, ya no es bueno. Algunas personas también, si lo ven a tiempo, pueden volver a peinarlo todo apoyando estas propiedades sixotrópicas, utilizando estas propiedades sixotrópicas. Pero si uno lo deja mucho tiempo, van a tener que quitar el Tinset de todo el azulejo, del sustrato, y estamos hablando de una bolsa, un saco cada uno. Una bolsa para hacer un panel y una en el suelo. Si están trabajando con panel más largo, puede ser un saco y medio en el panel y uno en el sustrato, y hay que definir eso antes. Estos productos tienen química atómica integrada y mezclar el mortero modificado no es mover mezclarlo durante 30 segundos y ya. Nosotros queremos un tiempo de 9 minutos porque hay muchos polímeros, muchos químicos que te tienen que hidratar. Y en los primeros tenemos 2 minutos, un tiempo de descanso de 5 y otra vez 2 minutos. Nos esperamos a que toda esa química se hidrate adecuadamente. Después de los 5 minutos uno lo vuelve a mezclar durante 2 minutos más y decimos que es un tiempo de mezcla de 9 minutos. Y esto es algo muy importante en la instalación, porque ya que instalar esos planes puede tomar mucho tiempo, se necesita todo un equipo, ese equipo necesita coordinación. Y si sabemos que se tarda 9 minutos en mezclar el Tinset, le pueden decir al resto, bueno, a los encargados, mira, empieza a mezclar ahora porque ya vamos para ese paso. Y eso nos permite tener un tiempo de instalación más eficiente también. Robert, dinos qué estás haciendo. Lo que estamos haciendo ahora es aplicando mortero en el sustrato. Lo distribuimos por todo utilizando la parte plana de la llana
Y lo que eso hace es asegura que vamos a tener una buena transferencia del azulejo al mortero y al sustrato. Una vez que lo incorporamos, luego calculamos y empezamos a distribuir y luego hacemos el peinado para que esté listo para añadir. Hablando de coordinación y eficiencia, típicamente a mí me gusta que el que esté encargado del suelo prepare el sustrato, porque a veces toma mucho tiempo hacerlo, aplicar el teaser de forma vertical que horizontal. Es necesario hacerlo al mismo tiempo, depende con quién uno está trabajando. Uno sabe cuánto tiempo va a tardar para hacerlo. Lo que acabas de ver es que Ryan está aplicando humedad al sustrato. Esto es un sustrato muy sediento, digamos, y el tinset no debe absorber toda la humedad del tinset. Y puesto que nuestro tinset puede secarse más rápido. Y hay que humedecerlo lo suficiente para que esté húmedo, pero que no haya charcos. Y aquí podemos ver que hay un par de paneles. Sí, me pasé un poco de este lado, pero es un paso importante, especialmente si estamos utilizando un sustrato autonivelable, como cemento, etcétera, hormigón, o si es eh, hemos aplicado una membrana impermeable, es muy importante que coloquemos un poco de humedad en el sustrato sin saturarlo para que haya humedad, pero no ningún charco de agua. Bien, Robert, ¿cómo vas? Genial. Simplemente estamos distribuyendo el mortero donde lo necesitamos y ya empezamos a hacer el peinado para luego poder trasladarlo al suelo. Una cosa que queremos mencionar es que típicamente cuando se están haciendo esas instalaciones, siempre es bueno por consistencia que la misma persona haga la aplicación del adhesivo, porque lo hace de una forma consistente, porque si lo están haciendo dos o tres personas, pueden utilizar la llana en diferente ángulo y realmente la llana es la forma de medir cómo lo están haciendo y hay que mantenerlo a un ángulo de 45 grados para maximizar la cantidad de material que están utilizando y que sea la forma consistente, más consistente posible, porque si lo estuviera haciendo Robert de un lado y le está utilizando su llana muy bien y yo de este lado, yo estoy poniendo mi llana plana, va a haber más material en este lado que en aquel. Y un lado va a ser más alto que el otro, que va a ocasionar problemas de nivelación. Y eso es muy difícil de remediar. Es muy importante eh, utilizar la llana de la forma consistente. ¿Qué piensas de este teaser, Robert? Es muy ligero, muy cremoso, que es exactamente lo que necesitamos, porque como dijeron, el peso de los paneles es sustancial y hay que desplazar estas cosas y este panel termina 40 pulgadas por 9 pies y puede ir hasta 10 pies. Y eso es sustancial cuando estamos hablando del peso, estamos hablando de bolsa y media de tinset, estamos hablando de 25 libras de material más 70, versus 70 eh, libras de material. Esa es una gran diferencia. Una cosa que vamos a hacer y que estamos viendo aquí en el sustrato es que tenemos múltiples líneas aquí. Básicamente la línea de dentro es el tamaño del panel que vamos a colocar aquí. Y la línea de fuera es nuestra línea de distribución, digamos. Y cuando instalábamos estos paneles, al principio había mucha rajadura en los bordes porque estábamos utilizando métodos de instalación regulares y no estaba funcionando para este tipo de material. Y debemos siempre aplicar un poco más para apoyar las esquinas, porque nuevamente son tan grandes que cualquier flexibilidad en las esquinas o los bordes puede potencialmente rajar el azulejo. Sí, es muy importante no solo
hacer líneas con yeso, sino tener una línea de distribución o de peinado del adhesivo. Eso es para asegurar que tengamos una cobertura adecuada en todo el perímetro del azulejo. Los bordes y las esquinas son los puntos débiles y es muy importante que uno tenga esa línea de excedente. Una cosa que quiero mencionar, y Robert, si puedes, me lo puedes demostrar, siempre utilicen ambas manos, uno para apoyar el panel y otro para peinarlo. Como pueden ver, Robert está haciéndolo muy bien aquí, él tiene mucha práctica y no simplemente está tirando del brazo, porque cuando uno está haciendo, uno cambia el ángulo de la llana. Lo que está haciendo es moviendo hacia atrás el pie para mover todo su cuerpo y eso le da una línea consistente que llega hasta el borde. Es un proceso engorroso, porque obviamente uno no quiere quedar antes del borde, sino hay que ir más allá. Otra área que puede ser truculenta es que siempre hay que asegurar que tienen suficiente T-set en todas las esquinas. Estas, si no me equivoco, estas llanas están diseñadas para trabajar de derecha a izquierda. Sí, la mayoría. Cuando uno está peinando, aplicando el adhesivo o calculándolo, uno lo puede hacer con cualquier llana. No hay ningún problema. Pero cuando uno hace el peinado final, hay que empezar del lado derecho e ir trabajando hacia la izquierda. Eso va a dar una ranuras consistentes. Una cosa que no mencioné, pero pueden ver, Robert lo está haciendo a 90 grados del azulejo, lo que permite que el aire escape. Como pueden ver, las marcas son muy rectas. No hay V's ni burbujas que puedan atrapar aire o vacíos que puedan atrapar aire. Sí. Y cada vez que ustedes ven estas marcas de la llana aquí rectas, ustedes saben que el aire tiene una vía de escape a la hora que lo coloquemos. Y también pueden ver que Robert está trabajando con una línea central aquí. Eso se explica fácilmente porque yo no puedo llegar hasta el otro lado del azulejo y porque no tenemos la capacidad de peinar todo el azulejo de una, creamos una línea central aquí, una ranura central, que lo podemos reproducir en el sustrato también para que el aire escape de izquierda a derecha. Esa instalación no va a ser como una instalación tradicional que uno no puede pararse sobre el azulejo. En cuanto nosotros coloquemos el azulejo, nos vamos a parar sobre él para ayudar a que el aire salga y asegurar ese 85% de cobertura. Bien, nuevamente recuerden que hay alguien respondiendo preguntas en vivo. Así que por favor, hay una persona ahí y pueden hablar con esta persona para no quedarse con ninguna duda. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Bien, ¿cómo vas? Como pueden ver, sea lo que sea que Robert está haciendo en el azulejo, va a ser para reproducirlo en el suelo. Pero él va a estar básicamente repitiendo estas marcas que está haciendo Robert. Estas llanas están diseñadas para tener ranuras autocolapsables. Y la idea es aprovechar las propiedades isotrópicas para lograr la cobertura adecuada. Bien, ya no hacemos círculos con nuestra llana, tenemos que hacer líneas rectas que tienen que ir paralelas al lado más corto del azulejo. Sí, yo recuerdo de mis clases de geometría. Bien, Robert va muy bien. Nuevamente, tiene su muñeca, está moviendo su cuerpo y esto asegura el ángulo adecuado de peinado y las ranuras correctas en todo. Y si fuera a instalar un azulejo normal y veo todo este problema aquí, típicamente yo cogería mi llana y lo limpiaría todo de una sola. Pero si hiciera esto,
estaría cerrando todas las vías por las que puede salir el aire. Y lo que hay que hacer es dejarlo tal cual. Uno puede ir pasar por debajo con una esponja para limpiar un poco, pero no hay que cerrarlo por este lado, porque evitaría que el aire pudiera escapar. Lo voy a inspeccionar para asegurar que no haya ningún vacío, posibilidad de vacío. Bien, está revisando presión. Bien, ¿quieres ayudar a Dexter aquí? Muchas veces es más fácil cuando tienes a dos personas trabajando en el sustrato. A veces puedes tener dos personas en el azulejo, pero si se desea consistencia, hay muchas variables que uno puede controlar y variables que uno puede controlar para asegurar una instalación con éxito. Es una instalación muy detallada. Y nuevamente estamos haciendo todo esto de acuerdo con el estándar de instalación NC 108.19 y 20. Y realmente eh, es mejor tener siempre demasiado tinset en el sustrato o en el azulejo que no tener suficiente. La idea es tener una cobertura de un 85%. Hay que eh, tener un excedente para apoyar los bordes y las esquinas. Cuando va a ser determinado con el sustrato, Ryan se está preparando ya para poner en posición el panel. Es aquí donde si uno está trabajando con el mismo equipo o un equipo consistente, todo el mundo hace ese trabajo todo el tiempo. Muchas veces me preguntan cuántas personas realmente se necesitan por equipo y eso va a variar de trabajo en trabajo. Típicamente yo diría, si acabas de empezar, unos 4 o 5 personas sería adecuado. Pero si uno está trabajando en un baño en el segundo nivel, no vamos a poder utilizar tantas personas. Pero a menudo es el tipo de trabajo el que define. Pero es mejor empezar teniendo más personas que menos, porque es más fácil recortar personal que añadir. Así que empiecen con 5 y una vez que estén familiarizados con el proceso, pueden ajustar el tamaño del equipo. Una cosa que quiero mencionar, una de las cosas importantes con la instalación de estos paneles es la logística, porque son tan grandes que hay que planificarlo todo muy bien. Saber en dónde está la estación de trabajo, la estación de corte de la estación de mezcla, y no sé cómo explicarlo, pero se necesita mucho trabajo en equipo y mucha coordinación para hacer esto correctamente. Ryan, parece ser que manchamos con tintes la mesa. No hay problema, la podemos limpiar después. Nuevamente, como Gilles decía, la parte más importante de este trabajo va a ser la planificación y la preparación. Sí, debería de haber un poco de Teamset aquí, que me hace falta. Sí, es importante que se planifique para cualquier eventualidad que pueda haber. En la fase de planificación, puedes revisar el layout, saber exactamente en dónde va a estar la estación de trabajo, los problemas que puedan tener, si va a haber escaleras, que va a ser muy estrecha, si hay esquinas, si se necesita un andamio. Es muy importante que uno pueda pensar en cualquier obstáculo que pueda surgir para tener un plan para hacerle frente antes de tener ya el azulejo en el marco. Una cosa que es importante es el fido que tiene Baxter en la mano. Si uno va a peinar todo el sustrato, uno puede utilizar eso, el fido, para apoyar el peso mientras está aplicando. Puede poner el fido directamente en el tinset y eso le da la capacidad de alcanzar todo el sustrato. Yo creo que fue hace unos 5 o 6 años. Robert y yo estábamos haciendo una capacitación en Oregon
y teníamos este señor ruso que era muy, muy alto y él literalmente estaba haciendo lagartijas con una mano mientras estaba peinando. Es la única persona que le he visto que podía hacer eso porque era tan alto. Baxter, ¿qué piensas del 254 Platinum Plus? Sí, se distribuye muy fácilmente, ligero, cremoso. Sí, el tiempo de trabajo es unas 4 horas. Es un Tinset Tixotrópico. Es 108.15. Es un tinset modificado de alto desempeño. Es ligero, que es fácil de mezclar, y fácil de transportar, fácil de peinar y facilita mucho para los instaladores. Siempre que yo esté haciendo una capacitación y hacemos 10 o 12 al año en todo el país, este es el tinset con el que yo siempre trabajo. Es mi favorito. Es consistente, se seca muy bien, un excelente tiempo abierto y trabajando durante muchas horas y uno tiene el cubo abierto o la cubeta abierta, usted puede endurecer y en ese momento muchas personas lo que hace es añade agua, dejarlo un poco y volver. Pero con estos materiales no es necesario hacer esto. Simplemente hay que volverlo a mezclar, lo reactiva, aprovecha las ventajas de las propiedades y el teaser durará en el cubo unos eh, 4 o 5 horas sin problema. Es muy limpio, es un placer aplicarlo. También pueden utilizar 4XLT y otra variedad de materiales. Buen trabajo, señores. Se ve muy bien. Bien, yo creo que es hora. Como pueden ver, mientras estaban terminando, si se dieron cuenta, en el fondo, yo estaba abajo asegurando y verificando que las ventosas estén estando bien bombeadas con la presión adecuada. Y también, puesto que las barras estaban del otro lado, asegurarme que las pasaba a este lado. Ahora podemos levantar este azulejo, darle vuelta a las manos y colocarlo. Y Jill y yo lo vamos a mover un poco por encima y luego vamos a hacer que los 4 puntos del azulejo toquen el sustrato al mismo tiempo. Porque como dice Ryan, si lo fuéramos a hacer como en ángulo, eso va a ocasionar problemas para la salida de aire y el nivel de tolerancia es un tercerizado de percada y la altura de un azulejo al otro tiene que ser no más que el grosor de una tarjeta de crédito. Por eso es que estamos utilizando todo esto y tener el sustrato lo más plano posible para evitar problemas de nivelación. Una vez que tenemos esos problemas de nivelación, hay problemas de tropiezos, el peligro de tropiezos, y es muy importante hacerlo bien a la primera. Bien, listo. 1, 2, 3. Vertical. 1, 2 y 3. Bien, lo voy a alinear y aquí estoy desplazando un par de pulgadas. 1, 2 y 3 a las 3. Bien, si esto fuera una instalación regular de azulejo, uno simplemente lo deja ahí 24 horas antes de pararse sobre él. Pero Ryan va a ir directamente y empezar a lo que llamamos caminar por el panel. Y lo que hacemos es que él se va a ir al medio del panel. Mucha gente piensa, bueno, que el más pesado del equipo lo haga, pero no se trata de eso. Se trata del punto de carga y a veces tener los pies más pequeños puede tener el mejor punto de carga que les permitirá aplicar mayor presión. Pero cuando él va caminando, que es un proceso de 6 a 8 minutos, está dando pasos muy pequeñitos, pasos de bebé.
para aplicar la procesión. Lo está haciendo a- a- por la línea de centro que creamos. Y una vez que lo haya, vamos a retirar el marco de ventosas y vamos a aplicar vibración. Cuando estoy caminando aquí, voy a un medio paso hacia adelante y luego voy al otro pie. Al- Aquí ya puedo liberar la presión, un paso adelante y por favor tomen nota de que me quedo siempre a unos 4 o 5 pulgadas del borde porque no quiero poner mucha presión en el borde. Y ya tenemos esta línea de centro. Podemos liberar las ventosas. Ahora me doy cuenta que si nos hemos dado cuenta que no estamos bien en la esquina de aquí, ¿qué podemos hacer? Bien, una vez que el azulejo está en el tinset, se pueden hacer microajustes para colocar el azulejo en la posición correcta. Sin embargo, es un octavo de pulgada, un 16avo de pulgada, pueden hacer microajustes. Es importante que uno mueva el azulejo paralelo al sustrato. No hay que presionarlo hacia abajo y vamos a aprovechar la índole tixotrópica del mortero en vez de tratar de presionar, tratamos de aplicar vibración. Bien, si fuéramos a instalar un segundo panel, básicamente uno tendría que caminar por este para llegar al siguiente. Y uno tiene más o menos una hora para caminar por este panel. Si uno se espera demasiado, se pasa eso, el tinset ya se empezó a secar, a curar. Y uno puede romper esa adhesión y eh, le permite hacer uno lo que tiene que hacer para poder continuar con la instalación. Bien, lo retiramos. Lo voy a poner aquí hasta que terminemos de caminar sobre el azulejo. Bueno, ya tengo la línea de centro. Hemos quitado las ventosas y puedo seguir caminando. Me voy a poner y voy a empezar a empujar al aire del centro al lado. Nuevamente voy dando pasos hacia un lado, asegurando que cubro toda la superficie del azulejo. Termino, vuelvo al centro y voy hacia el otro lado. No es un proceso que uno se pueda saltar ni que pueda acelerar. Hay que tomarse tiempo y asegurar que uno lo hace de la forma correcta. Y pueden ver que el t-set está saliendo y eso es lo que yo quiero ver, porque sé que está saliendo el aire. Y no quiero ser repetitivo, pero estamos hablando de que queremos una adhesión del 85% en el suelo, que es algo muy difícil de lograr. Una vez que Ryan haya terminado caminando por el panel, vamos a utilizar la herramienta de vibración, a aprovechar las propiedades tixotrópicas que quizá hemos mencionado demasiadas veces el día de hoy, pero llegamos porque se nos tiene la cobertura adecuada, el azulejo se puede cobrar y es un 4x9, son 36 pies cuadrados que uno tiene que reemplazar, a, a diferencia de uno de 24 pulgadas. Así que es importante tomarse el tiempo y es mejor si es la misma persona del equipo hace esto todo el tiempo para mantenerlo en control y asegurar que sea consistente. Es muy importante señalar que una vez que llevo al eh, extremo, vuelvo al centro antes de avanzar. Y puedo ver que este suelo no está plano, así que este borde no se yendo para abajo. Sí, bueno, es un sustrato temporal, porque nosotros obviamente lo aplicamos en un espacio diferente y lo pusimos en piezo, por eso es que no está completamente plano. Nuevamente, al ir hacia afuera, es muy importante que cuando llegue al borde, vuelvo al centro. Si voy hacia adelante, voy a colapsar y voy a atrapar el aire que está en el centro. Es muy importante volver al centro y dar un paso hacia adelante. Esto lo pueden hacer también en fiestas, en bodas.
Bien, nuevamente quiero recordarles a todos que hay una sesión de preguntas y respuestas en vivo que está sucediendo ahora y no duden en hacer cualquier pregunta que tengan. Instalar un panel puede tardar de media hora a 40 minutos. Si uno sabe lo que está haciendo, puede reducir el tiempo a unos 20 minutos o menos, pero es un proceso bastante tardado y bastante obtuso, bastante engorroso. Sí, nosotros, obviamente, después de mucha prueba y error, hemos logrado la instalación perfecta. Cuando nosotros lo recibimos por primera vez hace unos 15, 20 años, estábamos utilizando la metodología anterior y nos estábamos tardando muchísimo, tuvimos muchos problemas y no funcionaba. Tuvimos fallo tras fallo y personas muy dedicadas se sentaron una y otra vez para tratar de definirlo. Y tenemos un panel para ver cómo va a reaccionar el teamset. Hicimos pruebas, probamos diferentes métodos, cientos de métodos hasta que llegamos a esto, que es la forma correcta de hacer esto. Y no estoy seguro en qué año lo hicimos, creo que en 2017. Yo creo que empezaron. Pero las normas han estado escritas desde hace un par de años. Este azulejo puede tardar 20, 40 minutos. Pueden ver que es bastante grande. Una cosa que quisiera señalar también es que aquí tienen Teamset y digo aquí, y cualquier con una práctica regular simplemente retiraría eso de un manotazo. Pero lo que hay que hacer es cortarlo, básicamente coger la llana, cortarlo e ir para atrás. De esta forma permiten limpiar el tinset y dejar espacio para que salga el aire. Bueno, una vez que ya trabajé en el interior del azulejo, voy a trabajar en los bordes, añadiendo vibración. Y nuevamente voy a trabajar de la forma aquí, trabajando hacia afuera, aplicando vibración. Estoy poniendo presión para asegurar que traslado la vibración al mortero para asegurar que tengo esa cobertura total. Nuevamente, lo hemos dicho muchísimas veces, puedes aprovechar las propiedades isotrópicas para que el tínset de la capa inferior y superior unan y te creen una plancha monolítica. Ryan, si fueras a instalar el panel de mi lado, solo harías vibración en tres bordes, ¿no? Sí, hay que aplicar vibración a los cuatro ejes. Pero si vamos a continuar aquí, esperaría que el siguiente panel esté instalado y luego puedo aplicar la vibración a estos dos juntos y al hacerlo puedo asegurar que tengo no solo la cobertura, sino que puedo asegurar que los planes están muy planos y puedo eliminar cualquier bolsa de aire que haya. Bien, ¿es la instalación de un panel? Yo creo que no se nos ha olvidado nada. Ya me dirán ustedes si se me ha olvidado algo. De lo contrario, pregúntenle a Tyler en la sesión de preguntas y respuestas. Bien, nuevamente, si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Apreciamos su tiempo y estoy seguro que los entretuvimos al menos un rato.